Habló hoy Alberto Fernández, pero no solamente habló Alberto Fernández, sino que reapareció en público Mauricio Macri. Y tanto lo que dijo Alberto Fernández como lo que dijo Mauricio Macri, como mínimo hay frases que se pueden sacar, que mañana seguramente los vas a encontrar en la tapa de los diarios, que son como mínimo muy polémicas. De un lado y del otro. Porque sigue habiendo lados en la Argentina. Sí, hoy habló Alberto Fernández, pero vamos a empezar por el presidente. Después voy a contarles qué fue lo que dijo. La frase de Mauricio Macri es muy polémica y mañana es factible que esté en la tapa de todos los diarios. Pero comencemos por Alberto Fernández. Mientras ya vamos ubicando a nuestros columnistas, está ya por sentarse Federico Andajás y está Silvina Martínez. Ya se va a sentar el ministro, ya está sentado el ministro. Ministro, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias. Buenas noches, un gusto. ¿Me espera unos minutos? Por supuesto. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Y se va a sentar cuando llegue Juan Luis Burr también. Y está Pedro Can, es un placer poder conversar con Pedro Can, ya lo vamos a mostrar. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Vamos a comenzar por Alberto Fernández. El presidente dijo hoy, no es posible que los precios sigan subiendo. Por eso nosotros recién decíamos, le tiró un poquito de las orejas a los empresarios, sobre todo a los del rubro alimenticio. Sostuvo Alberto Fernández que esa situación tiene que parar, porque ya no tienen lógica los aumentos. De la misma manera, el presidente ratificó que el gobierno, y usó esta palabra, y yo la quiero retomar, va a ser inflexible ante la suba de precios, sobre todo en el tema de alimentos. ¿Dónde lo dijo? ¿En qué contexto? Lo dijo Alberto Fernández cuando participó este mediodía de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en el que no solamente estuvo el presidente, sino que estuvieron los principales empresarios del país y varios integrantes, obviamente, del Gabinete Nacional. Yo sé, ¿usted estuvo, ministro, ahí? ¿No le tocó a usted hoy? No, porque estuve en Las Heras hoy. ¿Van a ser inflexibles? Bueno, el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias son los dos temas más críticos, sin lugar a dudas, sí, en Argentina. pero lo vi decidido al presidente. Hay un problema serio de costo de los alimentos. Ahora vamos a hablar del tema. ¿Lo quieren escuchar al presidente? ¿El tono con el que estaba? ¿Sí? Escúchenlo. Porque el sector alimenticio tiene que hacer una revisión de lo que está pasando. Nosotros hemos ayudado a toda la producción a empezar a recuperarse. Lo hicimos frenando las tarifas de luz y de gas. Lo hicimos frenando el aumento de combustibles. Lo hicimos abriendo el crédito nuevamente del Banco Nación y del Banco Provincia. No es posible que con todo eso los precios sigan subiendo. Y en esto quiero serles franco, voy a ser implacable, porque no estoy defendiendo a un gobierno, estoy defendiendo a la Argentina. Estoy defendiendo a los consumidores. Eso tiene que parar. Y tiene que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Y vamos a ser inflexibles con este tema. Y lo que puede ser, y todo sería más llevadero, es que los empresarios nos ayuden a contener este tema. Un poco con responsabilidad de ellas y un poco viendo si el Estado puede hacer algo por ayudarlos a contener el problema. Pero mucho me temo que el problema tenga más que ver con las expectativas que con la realidad. Con las expectativas de lo que puede pasar, expectativas que terminamos pagando los que consumimos. Y eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Bueno, ahí está el tono del presidente, ¿no? Y usó una palabra más. Yo había remarcado, me había notado lo de inflexible, implacable. Vamos a ser implacable. Hizo ese llamado el presidente Alberto Fernández a los empresarios. Y dijo a los empresarios que están en una posición más cómoda que los demás. Después podemos discutir, ¿hay empresarios más cómodos que los demás? Le dijo, no podemos vivir en una sociedad donde vemos que el hambre consume a varios sectores y no podemos, frente a esa situación, seguir impávidos. Creo que vamos a coincidir todos en que frente al hambre nadie se puede hacer el distraído. Pero el presidente está, de alguna manera, creyendo que los empresarios son responsables de esta situación. Lo que cree claramente y lo que creemos todos
de verdad es que no puede haber hambre en Argentina y no pueden seguir subiendo los alimentos. Dato para mí más brutal, estamos en el consumo de leche más bajo de los últimos 29 años. Hay un problema estructural. A ver, ministro, repite ese dato. Consumo de leche... Más bajo de los últimos 29 años. Durante 4 años, mes tras mes, bajó el consumo de leche. Nosotros pusimos en marcha ahora la tarjeta alimentaria. Llegamos a 1 millón de tarjetas. Yo monitoreo permanentemente los consumos con la tarjeta. 60% es leche, carnes, frutas, verduras. Mi primer objetivo es que empiece a revertirse la situación del consumo de leche. Los 2 datos más bestiales de Argentina es que baja mes tras mes el consumo de leche, 1, y 2, que estamos yendo a una generación... ¿Por qué? Digamos, después le voy a preguntar, ahora sigo con el editorial, pero me gustaría saber por qué se reemplaza nutricionalmente la leche. Ahora lo charlamos. Dijo el presidente Alberto Fernández hace pocas horas, frente a los empresarios, a los principales empresarios de la Argentina. Dijo que quiere serle franco, lo miró a los ojos, ahí arriba, en el atril, como ustedes acaban de ver, y dijo: voy a ser implacable porque no estoy defendiendo un gobierno, estoy defendiendo a la Argentina, estoy defendiendo a los consumidores. Eso tienen que parar. Y tienen que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Y utilizó la palabra implacable, inflexible. Afirmó también que ningún país avanza, y esto seguramente después lo voy a hablar. Voy a tomar unos minutos para hablar con Juan Luis Burr. Hola Juan Luis, ¿cómo le va? Gracias por estar esta noche aquí en 4 días. Después me voy a acercar un rato para hablar de economía, la economía que viene, qué país viene. Yo me planteaba recién, está bien, ahora es el tema de la deuda, es lo urgente. Bonistas por un lado, Fondo Monetario por el otro, u organismos por un lado. Parece estar más fácil con los organismos que con los bonistas. Es así, ¿no? Puede ser. Puede ser. Después lo discutimos. Ahora, después de la deuda, ¿qué viene? ¿Cuál es el plan? ¿Por dónde van a empezar? Dijo hoy Alberto Fernández: ningún país avanza si los intereses personales están por sobre los intereses del conjunto. Y dijo: esta vez frenamos el colectivo al borde del precipicio. A mí las metáforas tan extremistas a veces me generan un poco de escozor. No juguemos más con fuego. Palabras de Alberto Fernández. Casi en un momento donde le bajó el tono, es un buen orador el presidente, y dijo: hagamos las cosas bien, casi suplicándole. Fernández, luego de su mensaje, se quedó a almorzar en la mesa principal junto a autoridades del Consejo, y ahí expresó, ya en un tono distinto, quizás por la cercanía del almuerzo, expresó su gratitud a la coordinadora de las industrias de productos alimenticios, la COPAL, ¿sí? Algunos empresarios que estaban ahí. Le agradeció a los sectores del campo que se involucraron directamente para terminar con el hambre. ¿El campo está comprometido, ministro, con esto? Forma parte del Consejo Argentina contra el Hambre y de hecho hay 2 cosas que están fuera de la grieta en Argentina. 1, no puede haber hambre. 2, hay que cuidar a los chicos. En eso hay conciencia. Le pregunto como se pregunta en el barrio. Sí. O como le preguntaría si no estuviésemos con una cámara. ¿Cómo está jugando el campo? En términos de la tarjeta alimentaria, claramente bien, porque nosotros hemos armado un sistema. ¿Pero solamente con la tarjeta o en términos políticos? ¿El campo está jugando bien? No lo sé eso. Lo que tengo claro es que en 60 días pusimos en marcha 1 millón de tarjetas y que no puede haber hambre. Y que no puede haber hambre es una regla en un país que produce alimentos y que los alimentos no pueden ser inalcanzables en Argentina. Eso es muy evidente. Cuando se baja el consumo de leche, ¿qué toman las familias? Mate cocido y té. Yo convivo con el dolor todo el tiempo, recorro todo el tiempo los operativos de entrega de tarjeta, hablo con las madres, viajo a los lugares más críticos. Hay que mirar a alguien a la cara y que está diciendo: dejé de tomar leche y pasé a mate cocido y té, salteo comida. Eso es, en parte, el impacto del costo de los alimentos. En un ratito le voy a preguntar al doctor Pedro Can, que está con nosotros. Doctor, gracias por venir. Gracias por hacer el esfuerzo. Después nos metemos fuerte con coronavirus. No quiero dejar el tema dengue y sarampión. Vamos a hablar también de eso. Después también sería interesante con Juan Luis Burr analizar el impacto que el coronavirus está generando en la economía mundial. El otro día un economista amigo me lo explicaba de esta manera. China es un país que de a poco trata de dejar de ser un país pobre. ¿Sí? Pasó de tener el 3% del PBI al casi 17-20% del PBI mundial, Juan Luis. ¿Sí? Eso hace que un montón de clases bajas, un montón de gente pobre en China empiece a consumir más. Al consumir más, le empieza a comprar más. ¿A quién? A países como nosotros. Más carne, más... De hecho, es el segundo, es el país al que... Es el segundo exportador. Brasil y China.
Brasil, Argentina le vende el 75% de la carne, se la vende a China. Y 75% de la carne. Sí, y Uruguay le vende el 60% de su carne a China, Brasil le vende un porcentaje muy alto también. O sea que si el tema del coronavirus sigue tan instalado en el mundo como está, la pregunta que uno podría hacerse es ¿cómo va a impactar esto económicamente? Hoy a la mañana, Rubén Rabanal, en Equipo de Noticias, contaba un dato que a mí me pareció increíble. Entran al puerto de China, o a los puertos de China, mejor dicho, 55.000 containers con productos, habitualmente. Están entrando solamente 2.000. Solamente 2.000. ¿Escucharon el dato? Repito. Entran habitualmente 55.000 containers con productos, sobre todo alimenticios, a China, y están entrando 2.000. Eso le va a impactar a la Argentina. Seguramente que le va a impactar. Acaba de tuitear el presidente sobre este tema. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? ¿Me avisan si lo tenemos? Tenemos los elementos para crecer, dijo Alberto Fernández hace algunos minutos. Tenemos la industria, tenemos el campo. Esto fue hace minutos nomás, ¿no? Tenemos el petróleo, tenemos el gas. Vamos a trabajar mucho, dice Alberto Fernández, y lo vamos a hacer bien. Y lo vamos a hacer juntos, sin pelearnos. Vamos a recuperar el don de equilibrio y a poner a la Argentina de pie. Tuiteó hace minutos el presidente, que hoy estuvo con los principales empresarios. Arriba del atril subió el tono. Habló de un gobierno implacable, inflexible. Abajo del atril, en la mesa, más en la cercanía con los empresarios, dijo hay que terminar con el hambre. Entre otras cosas, habló del programa oficial de la tarjeta alimentar que distribuye el gobierno, a la cual el ministro recién hacía referencia. Saludo a mis compañeros, está Federico Andajás y está Silvina Martínez. Gracias a los dos por estar esta noche aquí en 4 días. Gracias a vos. Ya en minutos les pido por ahí un título a cada uno que vamos a anticipar, que vamos a desarrollar. Seguramente, Silvina, hablarás de la libertad de debido, ¿no? También. Entre otras cosas. Ahora me dan los títulos. Mientras tanto, mientras el propio Alberto Fernández hoy temprano hablaba, y tal cual adelantamos, el que reaparece en público es Mauricio Macri. Reaparece en su primera actividad política y participa en uno de los 3 paneles del encuentro llamado Centroamérica, Dramas y Oportunidades, Desafíos y Soluciones. Lo repito, Centroamérica, Dramas y Oportunidades, Desafíos y Soluciones. Ahí estuvo el expresidente Mauricio Macri, que muchos daban seguramente como alejado ya de la política, jugando ese papel medio inentendible de formar parte de una fundación de la FIFA, una cosa rarísima, pero bueno, dejémoslo a un costado. Pero hoy volvió con todo Macri. Durante su intervención dejó claro que la revolución tecnológica juega a favor y juega en contra del desarrollo de los países. No es muy creativo lo que dijo el expresidente, pero es una realidad. La primera, la tecnología, porque facilita la vida de todas las personas, la tuya, la mía. La segunda, porque impulsa el crecimiento del oportunismo y del populismo, que catalogó, dijo el expresidente, al populismo como el cáncer de las sociedades. El cáncer de las sociedades. Ministro Arroyo, ¿este es un gobierno populista? No, ¿qué es el populismo? Es largo de conversar. Entiendo lo que quiere decir Macri por populismo, es irresponsabilidad en el gasto. Supongo que a eso se refiere. Objetivamente lo que pasó durante los 4 años del gobierno de Macri es que aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad y aumentó la desocupación. Eso es objetivo. Y que se complicó mucho la situación social. Eso es objetivo y desde ahí arrancamos. Esa es la realidad. Ahí vino la frase que se convirtió rápidamente en título de todos los portales y que seguramente va a estar mañana en la tapa de los diarios, y te lo estamos contando acá antes. Habló del populismo el presidente. Después abre un poco la mesa. ¿Es un gobierno populista, Federico, este? Vamos a ver, el gobierno yo creo que arrancó hoy. Yo diría que arrancó hoy. Ahora, yo entiendo que planteado así como lo dijo Macri, es muy polémico, es poco feliz, la verdad que es muy poco feliz, pero creo que es un concepto para profundizar. Yo creo que vos decías, hablabas de China y hablabas, bueno, de que es un país que está
tratando de abandonar la pobreza. Lo que no se está diciendo es que China es una dictadura. Es una dictadura. Y vos fijate, en China, en Irán, en Corea del Norte, digamos, lo que está sucediendo con el coronavirus es tremendo. En China los cazan como si fueran zombies. En Corea los fusilan, directamente fusilan a los enfermos, estamos hablando de los enfermos. Y en Irán, que la vicepresidenta está enferma de coronavirus, además se están ocultando los datos. Es decir, lo que está sucediendo es que, llámalo populismo, llámalo las dictaduras, son cada vez más incompatibles con la vida. Entonces, creo que es un tema que lo tocó muy frívolamente, muy por encima Macri, pero es un tema que no se puede soslayar. Me parece que efectivamente hay algo en los mercados de la China, y hablo de los mercados, de los mercaditos de la China, que nos hablan de qué sociedad estamos hablando. Me quedo pensando, ¿eh? Sí. Me quedo pensando y después me detengo un minuto, Federico. Si le tenés que poner un título a tu momento aquí en 4 días, a esta columna de hoy, tiene que ver con esto. Ponele un título, ¿te animás? Yo te hablaría del virus, no del populismo, sino del totalitarismo. Me parece que es algo que tiene mucho que ver lo que está pasando. Y ojo, cuidado con lo que pase de acá en adelante, porque siempre los totalitarismos se apoyaron en estas tragedias para hacer control social. Yo te leí hace algunos días, vos lo llamás el virus de la estupidez humana. Sí, exactamente. Creo que eso es lo más peligroso que nos puede pasar, que nos ataque el virus de la estupidez, de la xenofobia, del racismo. Creo que ese es un gran problema. ¿Qué es lo que sucede alrededor de lo que estamos viviendo? Bueno, fíjate lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Alemania. En Inglaterra le pegaron a un chico asiático, creo que era de Singapur, ahora lo voy a desarrollar, diciéndole no queremos tu virus, ¿viste? ¿No queremos? No queremos sus virus, le decían a los asiáticos. Bueno, eso es estupidez. El miedo es estupidez. Quiero decir, el miedo y la ignorancia. Claro. La ignorancia. De esto voy a hablar. Digamos, cómo la peste negra que mató 50 millones de personas. ¿Sabes a quién se la adjudicaban? ¿A quién? A los judíos. Cuidado porque el totalitarismo es peligroso. Lo que estamos viendo en China, lo que estamos viendo en Corea, lo que estamos viendo en Irán, podría ser el prólogo de algo espantoso. Y podemos ver, insisto en esto, que se tratando a China como si fuese una democracia más. Y la verdad es que es una dictadura. Después vuelvo con Federico Andajasi, está Silvina Martínez también, está el doctor Pedro Can, placer tenerlo, doctor. Lo digo y lo repito porque verdaderamente es un placer. ¿Está generando todo esto el coronavirus? ¿Esto que cuenta Federico? Mire, yo creo que en parte sí, en parte no, porque es cierta la descripción que hacía el señor Andajasi sobre esto. Pero hay que decir que, por ejemplo, otros países que se ven severamente afectados por la epidemia de coronavirus son democracias del estilo occidental. Sí, pero no Corea del Sur, perdón. Pero no fusilan a los enfermos. Informaciones sobre fusilamiento, la verdad que yo no, digamos... En Corea. Bueno, Corea del Norte. Vuelvo a repetir, usted tendrá la fuente. Yo me guío por las informaciones que da la Organización Mundial de la Salud, que suele denunciar este tipo de situaciones. No lo conozco y si sucede, obviamente es repudiable. De todas maneras, ¿se los medios como cazan en la China, como cazan con redes en la China los permítame enfermos? terminar este concepto. Sí. Yo creo que cometemos un grave error si mezclamos a la política con la salud pública. Me parece infortunada la frase de decir que una cierta orientación política es peor o mejor que el coronavirus, como usted dijo, coincido plenamente con usted. Me parece infortunado adjudicar a los totalitarismos que todos repudiamos, ¿no es cierto?, una vinculación con la epidemia cuando tenemos casos en Italia, tenemos casos en Francia, tenemos casos en Corea del Sur. Con el manejo de la salud. Tenemos casos en Estados Unidos, tenemos casos en Canadá, no, pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque si no, estaríamos incurriendo en lo mismo que usted muy adecuadamente señaló, en poner en un rincón, en la punta del dedo acusador, a determinados sectores o sistemas, que es una discusión que no tiene nada que ver. Si mezclamos la salud pública con la política, entramos en un grave error. Para mí el mejor ejemplo de cómo no hay que hacerlo, y al contrario, es el contraejemplo de la forma de proceder, fue la conferencia de prensa que se dio ayer, a donde el ministro de Salud Pública de la Nación, quien es González García, obviamente parte del gobierno nacional, y el ministro de Salud de la ciudad, obviamente parte del gobierno de la ciudad, que tiene otra orientación política, se sentaron juntos en una mesa, dieron la explicación junto con la doctora Carla Bisotti de lo que está sucediendo con el dengue, con el coronavirus. Lo vio, doctor, como algo adecuado. Como algo adecuado. Absolutamente, porque tiene que estar más allá de la política. Es un problema de salud pública. Bueno, ya me detengo y vuelvo porque es enriquecedor todo lo que cada uno de ustedes dicen. Pero todo esto lo despierta esa frase de Mauricio Macri que mañana va a ser tapa de los diarios. ¿No lo escuchaste, Macri? ¿No escuchaste lo que dijo sobre el coronavirus y el populismo? Escúchalo.
Este fenómeno que estamos viviendo, que como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, no cree en el equilibrio macroeconómico y realmente compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades. Bueno, para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo. Y completó Macri. El populismo lleva a hipotecar el futuro. Compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de las comunidades. Además, ha desarrollado un sistema de decir que ellos, quienes apoyan esta corriente, son los que representan al pueblo. Ellos necesitan, dijo Macri, gobernar sin contrapeso para poder imponer todas las arbitrariedades que niegan los avances del mundo y de la tecnología. ¿Lo escucharon, ministro? No, a mí me parece que siempre puede ser útil buscar un enemigo, pero que nosotros tenemos algunos problemas básicos previos que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con el costo de los alimentos, que tienen que ver con el endeudamiento de las familias. Acá hay dos problemas graves en la Argentina: el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Y verdaderamente estamos en una situación crítica. Yo creo que la situación social está agarrada con alfileres, de modo tal que sería razonable empezar a debatir políticas públicas. La tarjeta alimentaria, y quiero volver a eso, simplemente marca una base, establece una línea, trata de marcar una línea sobre la cual podemos sentarnos. La tarea mía es parar la caída, y para parar la caída todos tienen que comer. Y para que todos puedan comer arrancamos por lo básico, y es una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del 3er mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación. Arrancamos de esa base. El segundo punto es desendeudar a la familia, no solo en costo de las alimentos. Esto lo hemos hablado más de una oportunidad. 200, familias endeudadas en barrios con esos microcréditos usureros. 200% de interés anual en la financiera de la esquina, o el que vende droga que termina dando crédito. ¿Cómo? El que vende droga termina dando crédito? La persona toma 1.000 pesos de crédito, 1.000 pesos, paga durante... Pero espere, ministro, espere. Porque esto lo hemos hablado incluso fuera del aire muchas veces. ¿Hay barrios donde los narcos le prestan plata a la gente? El que vende droga es un nuevo sujeto social en la Argentina y tiene billete. Como termina teniendo billetes, termina dando crédito. Y termina dando crédito diario. Alguien saca 1.000 pesos de crédito, paga durante 25 días 50 pesos por día. 30% de interés mensual. No es ni crédito, ni usura, ni robo. Es más complicado que todo eso. A mí me parece, digo, más allá de los títulos rimbombantes, que acá hay que resolver el problema del hambre, desendeudar a las familias. Nosotros, más allá de la tarjeta alimentaria, vamos a armar un gran sistema de crédito no bancario a tasas bajas, del 2 o 3% anual, para máquinas y herramientas, para poder trabajar y empezar a vincular planes sociales con trabajo. ¿Y la gente sabe, ministro, que le piden a un narcotraficante, a alguien que se dedica al narcomenudeo? Yo digo, para mí es escandaloso lo que está diciendo. Las personas que tienen asignación universal por hijo, el 83% están endeudadas. 83% de las personas que tienen asignación universal por hijo están endeudadas. El ANSES lo que hizo fue parar durante 3 meses de pagar la cuota y bajar las tasas de interés. Mi opinión es que el conflicto en Chile tiene varios componentes. Uno es el sobreendeudamiento de las familias. Algo diferente aquí, porque tiene un costo muy alto la salud y la educación, pero tiene un alto componente de endeudamiento. De verdad deberíamos prestarle atención, me parece, y en el caso mío, encarar políticas públicas en lo que tiene que ver con crédito no bancario. Yo no sé si tienen de vuelta a Mauricio Macri. Quiero volver a ponerlo. Dijo Mauricio Macri, para mí algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo. Y después explicó su versión de populismo y la quiero discutir acá. Míralo de vuelta. Este fenómeno que estamos viviendo, que como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, no cree en el equilibrio macroeconómico, y realmente compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades. Compromete el futuro básico de sus comunidades y completó el expresidente. Además, ha desarrollado el populismo un sistema de decir que ellos, quienes apoyan al populismo,
son los que representan al pueblo. Y hay una frase que yo la quiero discutir esta noche, que es: el populismo necesita gobernar sin contrapesos para poder imponer todas las arbitrariedades que niegan los avances del mundo y de la tecnología. Me parece muy polémico lo que dijo Mauricio Macri. ¿Ustedes necesitan arbitrariedades? ¿Gobiernan con arbitrariedades? No, y de verdad, la grieta es una construcción que no sirve a la hora de pensar políticas públicas. Nosotros tenemos problemas muy prácticos. Yo tengo un problema práctico: ¿cómo hacemos para que todos coman? Yo tengo 3 tareas: que no haya hambre en la Argentina, que todos los chicos estén en la escuela y que la mejor política social sea el trabajo. Esa es la orientación. La verdad es que creo que no tiene mucho sentido potenciar grietas o conflictos conceptuales. Lo que hay que hacer es empezar a resolver problemas prácticos. Lo que ha generado gran parte del problema de Argentina es el endeudamiento. Eso es muy evidente, y es evidente que la Argentina está trabada por un nivel de endeudamiento que es para varias generaciones. Sobre esa base hay que trabajar. Federico, ¿el populismo no necesita gobernar sin contrapesos? Claro, por supuesto. Esa es la esencia del populismo, y es lo que estamos viendo en este momento, esto que se vio hoy. A ver, tenemos un gobierno, también esto es muy para polemizar, si es un gobierno bifronte, si Alberto es una marioneta de Cristina, como dicen muchos, si esta es una pelea simulada y juegan al policía bueno y policía malo para finalmente ir avanzando con políticas. Pero, a ver, hay claramente un avance sobre la justicia, claramente, motorizado, y esto yo creo que está en el corazón de la alianza entre ambos Fernández, que es la impunidad. Pero Federico, ¿el gobierno anterior también no tenía una cercanía promiscua con los jueces? Sí, sí. Yo entiendo a dónde vas, pero no hay como una costumbre argentina de que el gobierno que gana, gobierno que acomoda jueces, gobierno... Yo estoy de acuerdo con vos de que tenía operadores judiciales, y la verdad que siempre me pareció lamentable. Esa mesa judicial que hoy está siendo investigada, entre otras siempre cosas. lo denunciamos. La verdad que Angelici y toda esta gente no le han hecho ningún favor al gobierno anterior. De todas formas, es distinta esa mesa judicial, que son intermediadores, a este avasallamiento de la justicia, que ahora realmente hay un intento de avasallar a la justicia. Bueno, ahora se busca la renuncia de por lo menos 300 jueces. Quiero decir, todo ese éxodo, ¿quién va a ocupar esos lugares? ¿Qué va a pasar? ¿Va a funcionar la justicia, con 300 jueces menos? Ya Silvina, vos caminás mucho los tribunales. Sí, exacto. ¿Sentís lo mismo? ¿Tenés la misma mirada que Federico? Sí, coincido. A ver, si bien es cierto que en todos los gobiernos lamentablemente se da esta situación, esta cercanía entre poder político de turno y poder judicial, ahora lo que estamos viviendo es este avasallamiento, pero no solamente producto de una serie de proyectos que se están analizando, sino también de esta persecución o este relato donde se tiene que construir una especie de lawfare, como están llamándolo, a esta persecución que dice el kirchnerismo que sufrió durante los 4 años del gobierno anterior, y para poder instalar eso, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, es necesario una serie de cosas: proyectos de leyes, estas escarcelaciones masivas como las que estamos viendo en el último tiempo, de la cual debido es hoy la noticia. Y también tiene que ver con este proyecto un poco de las jubilaciones de privilegios y la intervención del Poder Judicial. Un poco lo que yo iba a hablar el día de hoy era más allá del tema de Debido, ¿no?, y de la escarcelación, que es la noticia del día, y cómo Debido fue presionando en el último tiempo para lograr esta escarcelación, porque él tiraba mensajes continuamente, públicamente, al presidente cuando hablaba de presos políticos y el presidente lo negaba. Te iba a dar un dato, ¿no?, que si querés te lo desarrollo después. En un ratito. Dale. En un ratito. Doctor, ¿no le gusta que se mezcle el concepto de coronavirus con la política, no? No es que no me gusta a mí, es incorrecto. Yo vuelvo a repetir, cuando apareció el primer caso de coronavirus importado de Italia, en la Argentina, etcétera, etcétera, lo que hubo fue una respuesta oficial a donde nadie le preguntó al ministro de Salud de la Nación o de la ciudad de qué partido político eran. Se juntaron y le dieron una información confiable al público. Y yo creo que si vamos a cometer el error de empezar a vincular la política con cuestiones de salud pública, vamos a hacer mala política y peor salud pública. Juan Luis, después me acerco mano a mano para charlar tranquilos, pero en términos económicos, ¿qué es el populismo? Ahí es fácil de explicar. Probablemente el populismo es básicamente
tener una sistemática indisciplina fiscal, no pagar las deudas, no ser responsable por sus actos. Y la Argentina, la verdad que tiene un mal récord. Si uno mira desde el 45 hasta aquí, son 75 años, debe haber menos de 10 años con equilibrio fiscal. Menos de 10 años. O sea, en realidad toda la historia argentina es esa. Y entonces cuando uno se pregunta por la deuda, y es un punto importante que señalaba el ministro, la deuda surge porque uno gasta más de lo que le ingresa. Es decir, Argentina ha tenido toda su historia exceso de gasto, bien o mal, pero ha tenido exceso de gasto, y cuando uno gasta de más, le pasa lo mismo que le pasa a las familias, es decir, se endeuda. Entonces, la deuda, para atacar la deuda, hay que primero preguntarse las políticas de gasto que se están haciendo, de gastos e ingresos, por supuesto, pero sobre todo de gasto público. Cuando uno encare ese tema, va a poder entonces algún día resolver el problema de la deuda. Si no, si usted pretende resolver el problema de la deuda, no pagándola, por ejemplo, o si usted pretende resolver el problema de la deuda sin tomar en cuenta la fuente, el driver, la razón por la cual usted tiene deuda, no lo va a resolver nunca. Interesantísimo escucharlo. A Juan Luis Burr después me acerco, charlamos tranquilo. Me olvidé explicar algo. ¿Cómo era la frase de Macri? El coronavirus, el populismo es más grave que el coronavirus. ¿Algo así era? Ahí está, mirá. Para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo, dijo el expresidente. ¿Pero por qué dijo esto? Porque el panel le preguntó cómo construir un apoyo popular para lograr la integración de Latinoamérica. Esta fue la respuesta que dio Macri frente a la pregunta que le hace justamente el panel. Voy a charlar con el ministro Daniel Arroyo. Empiezo, ministro, buenas noches, gracias por estar nuevamente aquí. Empiezo por el tema de los precios. ¿Cómo se da esa batalla? ¿Cómo se convierte en implacable, en inflexible el presidente Alberto Fernández? Esa voz que hoy escuchamos con firmeza diciendo basta. Yo cuento lo que me toca a mí. La tarjeta alimentaria son 7.500 millones de pesos el tercer viernes de cada mes. Nosotros estamos generando un esquema de atención alimentaria que no solo busca que todos coman y coman bien. No puede haber hambre en serio en Argentina, no puede haber hambre. Segundo, economía popular, agricultura familiar, mover el trabajo. Y tercero es movimiento económico desde abajo. Son 1.800 millones de pesos el tercer viernes de cada mes en el conurbano bonaerense, 588 millones de pesos en Córdoba, 350 en Tucumán. Ahora, ministro, si los precios aumentan de los alimentos, bueno, es que no deben la aumentar. tarjeta alimentar se empieza a destruir. Lo primero que hacemos, nos sentamos y decimos, miren, la verdad que esta plata no estaba, es un movimiento económico, busca resolver el problema del hambre en la Argentina. No deberían subir los precios porque hay más demanda, hay más movimiento. Es una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos, va pleno a comprar alimentos. En parte yo veo que está pasando con la tarjeta en términos de que varios hacen descuentos y mejoran la situación. Creo que Precios Cuidados ayuda como referencia. Si uno va y ve la mermelada en el medio de las otras mermeladas con el precio cuidado, dice, bueno, hay una referencia de cuáles son los productos de precio cuidado. Está en una parte importante, sí, creo que eso colabora y está claro que el presidente está preocupado y todos estamos preocupados. ¿Cómo fue que los llamó, a ver si alguno me ayuda arriba en producción, los llamó los pícaros en el discurso de la apertura de la Asamblea Legislativa cuando habló de los empresarios, habló de cierta actitud picaresca? Como si se estuviesen haciendo los vivos con los precios. El principal elemento que genera pobreza en Argentina es el precio de los alimentos, claramente. Y si la línea de pobreza está en más de 40.000 pesos, quiere decir que efectivamente cuesta carísimo comer. Y hay una relación entre el costo de los alimentos y el endeudamiento de la familia. Como a las personas no les alcanzan para comprar alimentos, se endeudan. Y ahí viene ese fenómeno. Hay más gente en los comedores comunitarios, hay más demanda de alimentos, hay más endeudamiento. ¿A quién le va bien? Al que presta plata. Claro, los pícaros me recuerdan acá, los pícaros que suben los precios no van más en la Argentina, dijo Alberto Fernández. Ahora, ¿lo suben solamente de pícaros o lo suben porque la economía está completamente destruida, no hay precios, digamos, ya no hay referencia? Está claro que hay un problema macroeconómico de funcionamiento y de referencia. Ahora, no pueden subir permanentemente los precios de la canasta básica, no es posible eso. Objetivamente, aquí hay un problema estructural, serio, de verdad. 14% de los chicos sufren inseguridad alimentaria severa. Hambre. ¿Qué significa eso? Hambre significa saltearse comida, significa mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Estamos yendo a una generación de chicos petizos y obesos. Nosotros hacemos control de peso y talla todo el tiempo. Estamos dando una generación de chicos más petizos y obesidad infantil por malnutrición. No puede pasar eso en Argentina. En Argentina claramente no puede haber hambre.
Eso es una regla, no es un debate. Un debate es cómo nos insertamos en el mundo, qué modelo de desarrollo industrial tendremos, qué tipo de salida tendremos con la deuda. Eso es un debate. Recién el doctor Khan decía que para el tema del coronavirus, esa conferencia de prensa que daba Ginés González García, estaban los ministros, que ahí fue claro, digamos, quizás es una foto que el doctor la celebra por la coherencia como país. Me parece que en el tema del hambre debiera ser igual. Es igual. No hay posibilidades de que alguien mire para otro lado cuando hay pibes que se están muriendo de hambre. Para mí lo estamos haciendo así. En las 24 provincias, en los 2.200 municipios, yo la próxima semana firmo con Rodríguez Larreta la puesta en marcha de la tarjeta alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ustedes creen, y abro un poquitito más, Federico, ¿la grieta podrá superar el tema del hambre? Porque yo me quedo con esto que decía el doctor Khan recién. Se planteó el tema del coronavirus, se sentó Ginés González García, la secretaria de Salud, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, signos políticos distintos, no hay grieta, no hay especulaciones, voy a decir no hay boludeces, ¿sí? Hay una coherencia como país. Ahora, frente al hambre, ¿no debiera pasar lo mismo? ¿No debiera suceder lo mismo? Sí, por supuesto. Yo primero quiero decir algo. Yo escucho a los funcionarios del actual gobierno hablar de la herencia recibida y pareciera ser, digamos, que no hubieran sido gobierno hace 4 años, hace un periodo atrás, que, insisto, perdieron las elecciones en aquella oportunidad por la misma razón que la perdió Macri, porque han hecho mal las cosas. ¿Por qué han hecho mal las cosas? Yo creo que el problema de la Argentina es que va sumando fracasos. Creo que ese es un gran problema y sería hora de parar ese camión, ¿no? El de la sucesión de fracasos ante el abismo. Yo creo que sí, pero tampoco se pueden declarar inocentes frente a la grieta. Esa grieta que durante tantos años, durante una década, se dedicaron a cavar y cavar y cavar y cavar. Por supuesto que es muy difícil y es muy difícil para... Yo creo que es imposible construir un país desde este lugar de división. Realmente lo creo que... Bien. Ahora, yo lo que percibo es que se están echando culpas, se están echando responsabilidades hacia atrás. Y de verdad me parece que ya a esta altura no hay inocentes, ¿no? Quizás nos ayuda a pensar, el ministro por ahí seguramente manejará más información, parafraseando un poco eso de Vargas Llosa, creo que fue cuando se empezó a joder el Perú. ¿Cuándo se empezó a joder la Argentina en materia de hambre? Porque si vos revisás las cifras económicas, por ahí hay Juan Luis, por ahí seguramente me va a ayudar también, previa a la dictadura militar, vos tenías cifras de mucho más aceptables, de 4% de pobres. 4% de pobreza. 4% de pobreza. Año 1974, 4% de pobreza, 3% de desocupación. Golpe militar, cambio profundo de paradigma, desindustrialización, varias cuestiones, termina el proceso con 12% de pobreza. Década del 80, la que se llama la década perdida, la economía crece cero, recupera la democracia y varias cuestiones, la economía crece cero en América Latina en general y un gran problema en Argentina. En los 90, del 90 al 95 mejora la situación, crece la economía y crece la pobreza y la desocupación. Por primera vez del 90 al 95 crece la economía y se empeora la situación social. Crisis del 98 en adelante, 2001, 57% de pobreza y 28% de desocupación. Así tenemos la crisis más profunda 2001-2002. Mejora la situación hasta el 2009, baja la pobreza, baja la desocupación. A mi modo de ver, por políticas activas, más un contexto internacional que era muy favorable. 2009, crisis internacional, crisis del campo en Argentina. Se traba la situación, empeora hasta el 2011, luego del 2011 en adelante tenemos un ciclo complicado y en los últimos 4 años empeora claramente la situación. La Argentina tiene vaivenes. La pobreza en la Argentina estructural es del 25%. Si mañana la soja está en 900, la economía vuela, la pobreza baja 25, se traba. Tiene 25% de pobreza estructural. O sea, se traba y queda ahí. Si no generamos, esa pobreza estructural, si no generamos otras políticas económicas. Pero, ministro, esa pobreza estructural es alarmante. Es tremenda. Porque aún con un viento de cola del mundo empujando, que no está sucediendo. Y no lo hay. Pero es que hay, y esto tenemos que encarar. La Argentina tiene un 25% de pobreza estructural, el resto es nueva pobreza por ingresos. Gente que trabaja, que hace changa y que aún es pobre porque no le alcanza por el costo de los alimentos y por varias cuestiones. La pobreza estructural tiene 3 partes. Una es de infraestructura, es un problema de vivienda, de infraestructura básica.
2 es de educación, la mitad de los chicos están fuera de escuela secundaria. secundaria. De paso, el presidente no habló mucho del tema vivienda, sé que no es su ámbito, No, pero un punto que claro, está vinculado, pero no está habló claro. mucho, se puede, digamos, no habló porque no hay plata para hacer viviendas. No, nosotros tenemos que armar, de hecho, hay una cosa interesante, hay una ley que se aprobó por unanimidad, todos la votamos, yo fui diputado hasta el 10 de diciembre, que es el Registro Nacional de Villas, Barrios y Asentamientos, que permite rearmar una parte importante y que va al tema de la pobreza estructural. Y hay un tema de trabajo, nosotros tenemos que reconstruir el trabajo. Mi opinión es que acá el gran desafío es vincular planes sociales con trabajo. ¿De qué va a trabajar alguien que está en un plan social hoy? En la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, en la producción de alimentos, en el textil, en la economía del cuidado, que son sobre todo mujeres que cuidan, gente grande, gente chica, en distintos lugares, y en el reciclado. Armar un esquema sobre esa base es lo que estamos haciendo nosotros, la política que yo encaro son esas, es empezar a ponerle un piso a la caída social en un contexto difícil. Yo creo modestamente que la grieta no es política, que es social, que hay un problema social. Una Argentina de la pobreza, una Argentina vulnerable a gente que hace chango, una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. Hay 4 Argentinas distintas, con tensiones y con dificultades. ¿Qué 2 cosas están fuera de la grieta? 1, no puede haber hambre. 2, hay que cuidar a los chicos. Son las 2 cosas que están fuera de la grieta. Ministro, muchísimas gracias. Gracias por estar esta noche aquí en Gracias. 4 días. En minutos, la mirada de Federico Andajasi y ese título, El virus de la estupidez, lo vamos a estar desarrollando. En minutos, Silvina Martínez. ¿Qué está pasando en la justicia argentina? Nos vamos a dar el gusto de hablar con el doctor Pedro Can. Quiero aprovecharlo a Juan Luis Burr. Esta suerte de cronología económica que hizo recién el ministro, ¿es así? ¿En qué momento la Argentina se empezó, uso esa palabra, se la robamos por un ratito a Vargas Llosa? ¿En qué momento se empezó a joder la economía argentina? Yo creo que mucho antes. Antes del 70. Pero por supuesto, por eso es empezar en el 70. ¿Querés empezar en el 50? ¿Querés empezar en el 30? Digamos, podemos hablar. Claramente Argentina ha tenido ciclos enormes. Yo tengo, por razones actualmente que lo han pedido un conjunto de historiadores, estudiar el periodo peronista, del primer periodo peronista, y vos tenés un ciclo que te da 2 o 3 años de boom y 4 o 5 años de contracción fenomenal, con grandes crisis. Y después tenés la Revolución Libertadora, después tenés Frondizi, después tenés... O sea, vos podés contar muchas cosas. Y no es cierto que solamente el desempleo estaba al 4%. En la década del 60 se mide el desempleo y variaba entre el 6 y el 9%. ¿Y la pobreza? No se medía, pero las tasas de pobreza... Eso, Juan Luis, al que hace referencia al ministro, que habla de pobreza estructural, como siempre va a haber en la Argentina un 20, un 30% de pobres. Bueno, no, probablemente sí, lo del 25%, si es 25 o 23, es lo mismo. Es un número alto y eso se debe en base, en cierta medida, a que vos tenés 20 millones de personas que trabajan en la Argentina, de los cuales solo 6 millones, 6 de 20, trabajan en el sector privado como asalariados, es decir, sectores de productividad razonable. 6 de 20. 6 de 20. Y después el resto tenés empleados públicos, los cuales algunos son empleados con productividad, el resto vos sabés que hay el ñoqui de los 29. Y después tenés el trabajador por cuenta propia, que obviamente tiene menor productividad. Tenés todos los monotributistas, que son los sociales, etcétera, y tenés todos los informales. Es decir, vos tenés todos los trabajadores informales, que son más de 7 millones de personas. Es decir, vos tenés una enorme cantidad de gente que tiene bajísima productividad. Gente que por los planes sociales sale del mercado de trabajo, por los planes sociales, y no vuelve a insertarse. Entonces, obviamente tenés una cantidad de gente Juan Luis, con un plan social no vive nadie. Con 2 o 3 planes se vive y hay gente que no vuelve al mercado de trabajo. Ahí tenés un problema central. Cuando vos mirás las tasas de participación, yo no quiero complicarle a la gente, gente las cosas, pero digamos, cuando vos mirás la probabilidad de encontrar una persona en el mercado de trabajo, si tiene un plan, es más baja que si no tiene un plan. Es decir, una persona que tiene un plan, muchas de ellas, en el caso de las mujeres en particular, salen del mercado laboral. ¿Cuál es el problema? Una vez que salieron, se quedan 5 años fuera del mercado. Yo te quiero decir que reinsertarse en el mercado después de 5 años, 7 años, se hace complicado. Bueno, pero ahí podemos discutir o pensar o ampliar información respecto a esta Argentina asistencialista, que viene de la salida a la democracia con la primera entrega de las cajas PAN. Las cajas PAN y después el plan tenías 400.000, hoy tenés casi 9 millones de personas. Ese es un punto central, que no vas a poder resolver el problema de la pobreza estructural si vos no encarás el problema de una economía que tenga un mínimo de productividad. Entonces tenés un problema
los políticos generalmente les encanta hablar de la última etapa sin mirar la etapa anterior que tenés que recorrer. Entonces les gusta hablar de la deuda. No, les gusta hablar de la deuda sin hablar del problema del déficit. Y cuando hablan del déficit dice que la gente no paga los impuestos. Sí, es cierto, no paga todos los impuestos y el gasto público es enorme. Vos pensás que en Argentina tenés un nivel de gasto público que está en niveles de países europeos de gasto y que no lo queremos financiar. Y cuando digo no lo queremos, los argentinos no lo quieren financiar. Por eso el gobierno está pensando utilizar como financiamiento el impuesto inflacionario. O sea, el impuesto inflacionario... O sea, que la inflación pague el déficit del Estado. Exacto, y parte de la deuda. Y parte de la deuda. ¿Por qué? ¿Cómo haces? Comprás dólares, comprás el superávit comercial. Juan Luis, todos los funcionarios del gobierno dicen que la gran batalla es contra la inflación. Bueno, ok, eso es lo que dicen. En los hechos, lo que van a hacer es tratar de comprar el superávit de la balanza comercial emitiendo. Apostando y cruzando los dedos, y yendo a Luján de vez en cuando, como para que la demanda de pesos de la gente se sostenga. Entonces, con una tasa de inflación suficientemente alta, 30, 40, 45% anual, vos podés emitir pesos comprando los dólares y luego usar esos dólares para pagarle al Fondo Monetario, al BID, al Banco Mundial y eventualmente a los acreedores. Entonces, tu programa económico es: no hago superávit fiscal, no hago equilibrio fiscal, porque en el fondo lo voy a pagar con inflación. ¿Quién paga la inflación? La misma gente pobre que estamos diciendo. Bueno, nosotros también la pagamos, pero en particular los pobres, que no tienen cómo zafar del proceso inflacionario, porque el tipo que tiene bajos ingresos no tiene cómo zafar de la inflación. Y te digo una cosa, última cosa. Sí, por favor. Alimentos es un tema importante. ¿Sabés por qué los alimentos suben más que otras cosas? Porque devaluaste. ¿Y por qué devaluaste? A ver, explíquelo de vuelta, porque el tema alimentos, cuando uno habla de alimentos, rápidamente la gente se para. A ver, vamos a decir las cosas como son. Vas hoy a un almacén de barrio, o a un supermercado, o a un hipermercado, con 1000 mangos no compras nada. A ver, no compras nada. Los alimentos son bienes que se pueden transar en el comercio internacional y por lo tanto el tipo de cambio es muy importante para los alimentos, para la carne, para el pollo. ¿Pero están haciéndose los pícaros? No, ¿qué pícaro? Lo que te estoy tratando de decir es que si el tipo de cambio sube, el precio de los alimentos va a subir, te guste o no. Y el Banco Central ha decidido, entre otras cosas, inaugurar una política de devaluaciones del orden de 3% mensual. En este momento lo está haciendo. Si los funcionarios no se dieron cuenta, si el presidente no se dio cuenta, va a tener que preguntarle al presidente del Banco Central, porque el Banco Central está devaluando al 3% mensual. ¿Ok? A ver, entonces, José Luis, esa microdevaluación que se da mes por mes, bueno, en algún momento va a le impactar en el precio de los alimentos. Bueno, no solamente en el de los alimentos, en todas las cosas termina impactando. Lo que yo estoy tratando de decir es que uno no puede, hablar del problema de los alimentos, que es un problema de los comerciantes, porque eso lo decían en la época de los romanos. Y con los romanos lo que hicieron fue matar a los comerciantes y no lograron nada. ¿Entendés? Entonces, no se trata de culpar solamente a los vivos que estén por allí, sino se trata de tener políticas públicas que tengan algún sentido. Por ejemplo, si vos tenés déficit fiscal, vas a tener, finalmente, si no tenés correcciones, vas a tener un tipo de cambio que va a volar. Si el tipo de cambio vuela, el precio de los alimentos va a volar. Bueno, muy bien, entonces, yo me puedo quejar de que haya pobres, pero entonces preocupate de no tener desequilibrios que te lleven a la devaluación. Juan Luis, le hago la última. Sí. No se enoje. Yo me enojo. No se enoje. Clarísimo. Hay que ponerle pasión. ¿El efecto coronavirus en China puede generar un efecto devastador en la economía argentina? ¿O fui muy exagerado? El coronavirus tiene un impacto real y canales reales y financieros. Canales reales son lo que ustedes comentaron, producción de cosas en China, que los demás países utilizan esos insumos, etc. Eso genera también un problema real en los stocks. Problema en la Argentina porque no le puede exportar carne, porque uno exporta carne y le devuelven el container, etc. Eso sí, el container queda dando vueltas. Hoy me contaban eso. Se va a Singapur, a Indonesia, ¿a dónde puedo? Y eso genera un costo. Esos son los problemas reales. Después están los problemas financieros. ¿Cuáles son los financieros? Que impacta en decisiones financieras. Es decir, ¿por qué la Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés? Bueno, porque se ve que el mundo se va a una recesión. Se va a una recesión, se anticipan caídas de precio de los activos. ¿Precio de los activos qué significa? Que la gente va a ser más pobre, la gente que tiene activos se va a sentir más pobre, va a gastar menos, va a haber menos actividad. Son todos elementos que pueden durar. La pregunta, ¿dura mucho? No lo sabemos, puede durar.
Ahí 2 después meses, el doctor un Cano mes, lo va a decir. O puede durar 6 ¿Dura meses. mucho, no lo doctor, sabe. el coronavirus? No lo podemos saber. Estamos en presencia de una epidemia, digamos, en la cual llevamos poco, alrededor de 2 meses de que se informaron los primeros casos en Wuhan, en la ciudad en China. Estamos en plena eclosión de la epidemia. En este momento los países más afectados son China, Corea del Sur, Irán, Italia, Claro. Entre otros. Y la verdad es que estamos aprendiendo sobre la marcha. Hay muchas cosas que sabemos. Este no es el primer coronavirus que enfrentamos. ¿Es el séptimo? Es en términos epidemiológicos es el tercero. El tercero. Hay varios, hay toda una familia de coronavirus, pero que hayan producido brotes de estas características. Tuvimos el caso del SARS, tuvimos el caso del MERS, que ese se llama así por Middle East, o sea que, digamos, sucedió en el Medio Oriente, no nos tocó a nosotros. Fueron enfermedades que eran menos transmisibles, menos fácilmente transmisibles que el coronavirus, pero con una letalidad más alta. Claro. El coronavirus es muy fácil de transmitir de persona a persona, pero tiene por suerte de promedio una baja mortalidad. Por supuesto, las poblaciones que se ven más afectadas son las personas de mayor edad, las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, que tienen comorbilidades, etcétera. Y lo que podemos decir, hasta ahora no tenemos circulación de coronavirus en el país. Yo entiendo que la gente esté preocupada y está muy bien que los medios se ocupen del tema coronavirus, pero yo quiero decirles que el día de hoy, estoy hablando de promedios, por supuesto, han muerto 2 personas de tuberculosis y 5 personas de HIV en Argentina. En Argentina tenemos Hoy. hoy porque tomamos 1.500 Sí, muertos registro, por año. por el promedio. Estoy haciendo un promedio. Hemos tenido muertes por sarampión en la Argentina. Hemos tenido muertes por dengue este año. Tenemos una epidemia de dengue en América del Sur prácticamente sin Sí, precedentes. hoy leía lo de Paraguay, es estremecedor. Paraguay tiene Ahora me voy a alrededor de meter, 140.000 casos notificados. ahora me voy a meter con el dengue, con sarampión y con coronavirus. Juan Luis, le agradecemos muchísimo la presencia. Ha sido muy claro, muy claro. Así que lo esperamos pronto. El momento de Federico Andajasi, ¿sí? Le ha puesto como título El virus de la estupidez humana. Y lo escuchamos, Federico. Sí, en principio quiero decir que sí estoy de acuerdo con todo lo que dijo el doctor. Me parece que efectivamente parte de lo que dijo es parte de lo que quiero desarrollar. Vos sabés, Facundo, que en Francia surgió una campaña muy interesante que es Je ne suis pas un virus, yo no soy un virus, ¿no? Y está muy bien porque no se puede confundir a las personas con los virus. Lo decíamos el lunes acá mismo. ¿Quiénes motorizan esta campaña? Bueno, por supuesto, los orientales que viven en Francia y los franceses que tienen rasgos orientales, Claro. que son franceses, ¿no? Quiero decir, el racismo no parece reparar en estas cosas, ¿no? Mirá eso que estamos mostrando, Federico. Tiene que ver Claro, efectivamente. con parte de la campaña. Claro, totalmente. No se pueden confundir las personas con los virus. Un diario francés llegó a titular El peligro amarillo. Vos te das cuenta, es un retroceso tremendo. En Londres, te lo comentaba recién, apalearon a un chico de Singapur porque tenía rasgos orientales. Lo apalearon. Lo apalearon diciéndole no queremos tus virus. Ahí está, mirá. Vos te Ahí das tenés la cuenta. imagen de- Bueno, ahí está. Es una cosa. No queremos tu virus. No queremos le dijeron. tu virus. Un chico con rasgos orientales. Insisto, confundimos las personas con los virus. Pareciera ser que siempre se necesita un culpable, siempre se necesita fabricar un enemigo, ¿no? Eso que hacía Un con malo. tanto talento Carl Schmitt, ¿no? Y que muchos retomaron. Pero vos fíjate cómo a veces la ficción, y esto los escritores lo sabemos, se ocupa de reflejar esta realidad que muchas veces no percibimos hasta que los escritores hablan de ella. Y Albert Camus, cuando escribió La peste, justamente, ahí tenemos la portada del libro, hablaba de esto, hablaba de cómo finalmente el enemigo no es el virus, es, para decirlo mal y pronto, el poder. El poder cuando se dedica a estigmatizar a los enfermos, por ejemplo. Hay muchos, bueno, quiero decir, la saga de los zombies también habla de esto, ¿no? Son muy interesantes las películas y las series de zombies porque finalmente están hablando de esto mismo, no hablan de los virus, hablan de la gente. El zombie como el personaje aislado que Exactamente. vaga por el mundo o por una ciudad Claro. sin un destino y al que todo el mundo le huye. Y hay que eliminarlo. Y hay que eliminarlo. Bueno, ahora yo te doy este ejemplo. En el siglo XIV la peste negra mató a 50 millones de personas. Y lo primero que se hizo fue culpar a ¿quiénes? A los judíos. Porque claro, no se sabía que el vector, no sé si digo bien, es la pulga de la rata negra, de la peste negra. Bueno, pero se culpó a los judíos. Hace poco, recién el doctor lo comentaba, la gripe aviar que también se dio en China. Y yo quiero sí acá hacer esta diferenciación.
no se trata de meter la política o de hacer política con las enfermedades, no. Yo digo que un régimen totalitario es totalitario en términos de política económica, en términos de política de seguridad, en términos de política de educación. Federico te diría, es totalitario. Bueno, pero también es totalitario con la salud. ¿Por qué es totalitario? Porque en China, ¿cuál fue el gran problema? Se ocultaron las cifras. Se mató o se murió, o no sabemos qué pasó, con el médico que lo quiso denunciar y lo callaron, lo censuraron. A eso me refiero. Digo, eso es un dato de la realidad. A eso me refiero cuando digo que las dictaduras, los totalitarismos, cada vez son menos compatibles con la vida. Y lo que pasó en China, que surge en los mercados de China, vos sabés que China desde siempre se opuso a la occidentalización. Y esas condiciones bromatológicas de los mercados chinos son tremendas, donde se venden murciélagos silvestres, perros vivos, cualquier estos bichitos que parecen que tan lindos que da pena que se los morfen. Bueno, no importa, quiero decir, no hay controles bromatológicos y ese es el problema. Ese es el gran problema. De modo que, cuidado, no cometamos una vez más el pecado de la estupidez, porque en este momento, reaccionar con pánico ya no es un problema del virus, es un problema de estupidez. Con la firma de Federico Andajasi, doctor, me quedé pensando con lo que dijo usted. Habló de HIV, que se habla poquísimo, habló de sarampión, habló de dengue. Hoy leía lo que está sucediendo en Paraguay, es estremecedor. 140.000 casos. Notificados. Se supone que puede haber más. Sí. ¿Y están haciendo bien las cosas las autoridades argentinas? Mire, el tema con el dengue es un tema muy, muy particular porque depende mucho de la comunicación de las autoridades con los ciudadanos y la respuesta de los ciudadanos. Para dengue no tenemos vacuna y el tema del dengue básicamente es de qué manera. En cada familia, tratándose de un mosquito que lo suelen llamar mosquito mascota, porque sí, es un mosquito peridomiciliario. Usted no va a encontrar, o casi es imposible que encuentre a la Aedes aegypti en una plaza o en la cancha de River, que yo sé que usted claro. Sino que lo va a encontrar en el domicilio, muy cerca del domicilio. Si no descacharramos, si no eliminamos todas las fuentes de agua en las cuales las larvas pueden crecer, estamos completamente bloqueados. Claro. La gente a veces se pregunta por qué no se fumiga. La fumigación mata al mosquito adulto. Pero entonces se fumiga cuando aparece un caso de dengue. Supongamos que se determina que en esta manzana hubo un caso de dengue, se va a fumigar la manzana. Pero usted con eso no mata las larvas. No, claro. Entonces, y como cada mosquito hembra es capaz de dar unas 500 larvas, sí. Si no eliminamos el hábitat para que las larvas se multipliquen, vamos a tener dengue. Que es el agua. Es el agua. Por eso se habla de descacharrar. Ese florero, la fuente, los floreros, las piscinas que no, las piletas que no. No, las piscinas cloradas no tienen ese problema. Con cloro no. No, claro. Usted lo tiene en los receptáculos, por ejemplo, donde le damos agua para el perro, en las gomas que a veces quedan en las casas, las botellas que están puestas boca arriba y se llenan con agua de lluvia. Si uno cambia el agua diariamente o cada 2 días, no vamos a tener ese problema. Bien, doctor, un placer haberlo tenido. No, muchísimas gracias. A ustedes. Momento final para Silvina Martínez. ¿Qué pasó en el Senado, Silvia, hoy? Bueno, hoy empezó a debatirse este tema de la jubilación de privilegio, exactamente. Y un tema que yo te voy a contar que tiene que ver con esto. Te voy a hablar de los senadores del $1.000.000. ¿Vos sabés que senadores del $1.000.000. Los senadores están muy bien, muy afinados con los títulos hoy. ¿Viste? No. Y no nos escribimos, Muy bien. Da para una serie net. Perdón, claro. ¿Hay senadores del $1.000.000? Hay senadores del $1.000.000. ¿Sabés por qué? Porque hay 3 senadores que todos van a conocer, que es, Menem, Carlos Saúl Menem, Rodríguez Sá y... Menem, Rodríguez Sá. Y Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta que preside el Senado. Los 3 cobran su sueldo en el Senado. ¿Lo cobran $1.000.000? No, los 3 en conjunto, los sueldos del Senado, más las jubilaciones de privilegio, algo que está totalmente incompatible y prohibido por ley, suman $1.000.000 por mes. Al Estado, Menem, Cristina y Rodríguez Sá, nosotros le pagamos $1.000.000 por mes. Bueno. Por algo que está prohibido por ley. Si querés después lo ampliamos. Por supuesto, vamos a dejarlo para mañana. Hubo dictamen en senadores hoy. Les agradezco a todos. Gracias, Federico. Gracias Silvi. Mañana nos reencontramos. Gracias, doctor. Mañana nos reencontramos. Ya después yo tengo que seguir a la mañana. Y mañana los espero a las 10 de la mañana, de 10 a 1, con equipo de noticias. Chau, gracias. Buenas noches.